El país tiene dos caminos en lo que a la producción de alimentos se refiere. Si continuamos por el que ha estado marcado por el capricho político e ideológico, vamos a estar muy mal. Pongo un ejemplo breve de lo que quiero decir con capricho político e ideológico. La ley de tierras, por ejemplo, le pide a los productores primarios que para demostrar la titularidad de su tierra deben conseguir toda la cadena titulativa hasta el desprendimiento de la corona española. Nosotros, para poder demostrar que somos propietarios de lo nuestro, tenemos que conseguir la documentación hasta 1700, 1720. ¿Tiene algún sentido eso? ¿Es que acaso esto colabora para llenar esos anaqueles que hoy en día están vacíos? ¿O esto es un capricho de alguien que se le ocurrió transitar por esa vía porque quizás ese fue su sueño alguna vez? El otro camino que tenemos es el camino de sincerarnos, de mirar 20% al pasado solamente para darnos cuenta de los errores y de ver 80% al futuro para que definitivamente salgamos del hueco donde estamos metidos. Y esto se inicia estrictamente con un cambio en la participación, en el rol que el Estado venezolano ha jugado dentro de la economía agrícola. Y esto pasa en convertirnos de un Estado hoy en día interventor y acosador a convertirse en un Estado promotor y contralor. Necesariamente el Estado venezolano, el Ejecutivo Nacional, tiene que cambiar el rumbo. De lo contrario, lo único que vamos a garantizarle al pueblo de Venezuela es el fracaso, la escasez, la inflación y los malos momentos. Seguido del Estado y de ese cambio de rumbo, necesariamente tendrá que venir una política de estímulos y donde realmente se atienda a la producción de alimentos con carácter prioritario. No necesitamos que la producción de alimentos sea prioritaria de palabras, necesitamos que sea prioritaria de hecho y de derecho, donde realmente se sienten las bases para llegar a la soberanía alimentaria, que solamente se logrará con producción nacional de alimentos, no con importaciones. Todas esas divisas que hoy en día dejamos en productos, en los productores de otros países, las necesitamos es aquí, invertidas en nuestras regiones para generar riqueza en los más de 14 estados que dependen de la producción rural. Es allí donde tenemos que trabajar y nuestra propuesta como empresarios, como sector privado, es que necesariamente el Estado, el Ejecutivo debe sentarse con nosotros y nosotros sentarnos con ellos en mesas de diálogo, pero que realmente tengan resultados efectivos. No es decir que estamos dialogando porque estamos dialogando, no, es que estamos dialogando porque nos vamos a escuchar, porque vamos a ceder y porque vamos a llegar a una conclusión y a hechos y acciones que son de beneficio para el país. Ese es el único camino que tenemos que transitar aquí. Estímulo, defensa de la propiedad privada, incrementar la producción, y esta es la única manera que alcanzaremos una mejor Venezuela. Muchas gracias.
la primera cosa que tendría que existir es una mesa de diálogo, cosa que no ha existido. Es claro, por lo menos para el sector industrial en términos generales, que lo que ha habido es algo que se llama las conferencias de paz para la economía. Además, excelentemente definido, que nadie se engañe, son conferencias. Lo que hemos hecho es asistir, presentar nuestros reclamos, incluso propuestas de solución a algunas de esas preocupaciones, y el gobierno ha tomado nota al respecto y estamos esperando que nos responda para que en ese momento posiblemente podamos entrar en un diálogo acerca de las soluciones que ellos presentan contrastadas con nuestras propuestas y podamos llegar a una suerte de acuerdo donde cada uno exponga y proponga lo mejor, que al final es el bienestar de la sociedad. Pero mientras no haya un mecanismo en ese sentido, no va a ser posible que obtengamos más allá de lo que se ha obtenido hasta ahora, que son las soluciones cosméticas de trámite que en algunas oportunidades se han ocurrido, independiente de algunas reacciones particulares en algunos sectores que son eminentemente estratégicos y tienen connotaciones por sus mismas características en situaciones de conflictividad social, que el gobierno muy inteligente ha procedido a solventar algunos de los problemas medulares a los cuales el sector industrial se ha referido, que fundamentalmente son tres. Diríamos, la consecución de materias primas, tanto nacionales como importadas, la flexibilización en la ley del trabajo y servicios públicos de calidad, particularmente en suministro de energía eléctrica. ¿Cuál de esos tres elementos se ha profundizado en esas conferencias de paz? Ninguno. Solamente lo que se ha conseguido en algunas de ellas, y estoy hablando dentro de la propia conferencia, es que el gobierno escuche y en algunos casos ha dicho, no, de ahora en adelante hemos resuelto varios problemas. En vez de un CNP, de una carta de no producción o producción insuficiente, que tardaba 60 días en tramitarse, ahora la vamos a tramitar en 35 o en 40 días. ¿Eso ha solucionado el problema? No, sí, contribuye a la agilidad y a la eficiencia que el gobierno debe tener, pero esa es su obligación. Eso es para lo cual está allí, para solventar y resolver esos problemas. Pero los problemas medulares no se han atacado. Estamos esperando que el gobierno proponga. Quizá con la presentación que Efraín Velázquez nos dijo anteriormente, las circunstancias los obliguen a llegar a esos procesos de diálogo que estamos esperando y ojalá que sea más pronto. El sentido de urgencia de la situación actual que todos vivimos, y cuando digo todo es el común denominador de toda la sociedad venezolana, es que tiene que ocurrir algo porque esto aparentemente no tener posibilidades de deteriorarse todavía más de lo que está.
inmediatamente es tener un marco regulatorio apropiado. O sea, tenemos que generar las políticas públicas que generen esa confianza, ¿no? Y por supuesto yo hiciera un llamado nacional. Si esa fuera, pues digamos, el escenario, tenemos todo el cemento de la cabilla, yo siendo, digamos, el gobierno nacional, el presidente de la República, llamara a todos los empresarios del gremio de la construcción y nos sentáramos. La construcción es el gran motor de la economía, es lo que dinamiza cualquier economía que está en la situación que está nuestra economía. Todos los países del mundo lo han logrado a través de la construcción y por supuesto Venezuela no es la excepción. En materia de vivienda, pues hay muchísimo por hacer, como lo vimos en la exposición anterior, y en materia de infraestructura, por supuesto tenemos que tener una ley de licitaciones que se aplique, tenemos que poner a las empresas nacionales, las empresas venezolanas a participar decididamente y por supuesto generar un clima de confianza donde todos tengamos una relación ganar-ganar y por supuesto el usuario, el ciudadano común, el venezolano a pie, sea el gran beneficiario, pues digamos, de todas estas acciones. Básicamente, inicialmente debemos identificar los polos de desarrollo y convertirlos en unos núcleos que sean luego el epicentro de un círculo virtuoso. Con esto no decimos que es que en el Hotel Villa Caribe en Paraguaná sea seguro y 2 cuadras más allá sea inseguro, no, sino que se puedan aplicar planes pilotos en materia de seguridad, en materia de desarrollo de servicios públicos, en materia de promoción de productos turísticos en estos polos y luego irlos ampliando en la medida que van siendo exitosos. En una segunda etapa que no prela, sino es vinculante, el desarrollo de emprendimiento. La gran ventaja es que los servicios conexos que favorecen una actividad turística exitosa pueden generar un emprendimiento donde los jóvenes pueden ver la posibilidad de ser propietarios y productores de su propio bienestar. Creo que a través del turismo, si logramos esto, podemos tener un crecimiento muy rápido, pero para eso hay que entender, sensibilizar a la población, además entender que la población puede y debe vivir mejor a través del turismo y sobre todo las políticas públicas deben ir dirigidas hacia eso. Otra gran propuesta, que le hagan caso al ministro, en este caso la autoridad que tenemos actualmente, más allá de la sonrisa que para algunos puede ser un poco chocante, el ministro Izarra tiene técnicamente muy buenas ideas,
pero nunca va a tener éxito porque el tren ministerial que lo acompaña en su vida pública no toma las decisiones. Entonces, celeridad en la toma de decisiones de los otros sectores, concatenado con desarrollo de polos turísticos, con desarrollo de la actividad, de la conectividad, por ejemplo, el transporte. No podemos seguir pensando en un país potencia turística dependiendo de aerolíneas banderas de otros países. A todos nos duele que la aerolínea más grande del mundo, como American Airlines, haya restringido en un 80% su frecuencia de Venezuela. Pero la realidad es que mucho más nos duele saber que ayer LASER anuncia que en los próximos 30 días puede dejar de operar porque no tiene las divisas para pagar el seguro. Entonces, potenciar el empresario venezolano para convertir verdaderamente y hacerlo verdaderamente competitivo para poder traer el turista. Y luego, el verdadero desarrollo del turismo social. El turismo social no puede seguir siendo sacar a una persona que vive en condiciones infrahumanas durante una semana a otro país, a que vean cómo los demás viven bien y después volverlo a traer a su miseria. El turismo social debe ser la oportunidad de desarrollo, de conocimiento, de esparcimiento de todos los venezolanos. Por ejemplo, hoy el mayor operador en turismo es el Estado y es el mayor empleador. Qué triste que el Estado, que tiene 27 hoteles, una aerolínea y una comercializadora, no le haya garantizado a sus 3 millones de empleados sus vacaciones. Entonces, si podemos motorizar un verdadero turismo social, en el entendido que el turismo social es la oportunidad que todos debemos tener, ricos y pobres, de esparcimiento, si esas políticas las logramos concatenar, tendremos círculos, tendremos epicentros que pueden convertirse en círculos virtuosos y no en círculos viciosos, que es lo que hoy estamos viviendo. Bueno, en este momento las oportunidades están allí. Nosotros nos simplificamos mucho en ese sentido, somos muy pragmáticos, los comerciantes no somos economistas, pero sí somos en el día a día y sufrimos en el día a día, y las propuestas nuestras son muy básicas y las venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo, y tiene que ver básicamente con el tema de las leyes, lo que han llamado los industriales en algún momento el cerco empresarial. Nosotros tenemos una ley del trabajo que restringe la actividad, por una parte, con el tema de la inamovilidad laboral. La inamovilidad laboral, te lo dicen los mismos trabajadores, sobre todo de los pequeños negocios, está causando problemas entre ellos mismos porque está fomentando la sinvergüenzura. Y hemos dicho nosotros muchísimas veces que nosotros no podemos apoyar la sinvergüenzura. Los trabajadores, los compañeros de los trabajadores, ven como hay lo que se llama hoy en día el presentismo laboral. El que va a trabajar pero no trabaja. Sencillamente voy al trabajo pero no trabajo porque a mí me ampara la ley. Por otro lado, tú tienes 2 días continuos de descanso obligatorios. Los mismos trabajadores, vamos a poner un ejemplo, un vendedor en una zapatería que te dice que tiene que agarrar viernes y sábado a juro para descansar, no les conviene porque están perdiendo comisiones por venta. Entonces, lo que hemos pedido nosotros en el caso de la ley laboral es que se flexibilice en esas 2 aristas. En el caso, sobre todo, de los pequeños
comercio. La ley de precios justos vino a ser una especie de cerecita en el pastel de la mamá de todas las leyes que salieron inconsultas el año pasado y este año. La ley de precios justos restringe la actividad comercial, la ley de precios justos no solamente que limita las ganancias, que sería algo inclusive manejable, ¿no? El problema que vemos nosotros mayor en la ley de precios justos es el tema de los costos tales como los tributos que hablábamos hace un rato, de los impuestos que tú pagas no están incluidos dentro de los costos, al igual que las bienhechurías que tú le puedes hacer a tu negocio mediante un préstamo bancario tampoco está incluido dentro de los costos de los productos, al igual que una inversión publicitaria que tú hagas, por ejemplo, tampoco se incluye. Es decir, el margen de ganancia ese de un máximo de 30% se reduce a un mínimo de quién sabe cuánto, porque para empezar es hasta un 30%, se reduce a un mínimo de quién sabe cuánto en vista de que todos estos costos no están contemplados. Y la propuesta central nuestra, a pesar de que nos tilden de industriales, es que tenemos que tener una política seria de producción nacional. Nosotros tenemos que regresar a lo hecho en Venezuela. Nosotros tenemos que regresar a lo que es el producido en el país, no solamente por el orgullo de fabricar en Venezuela lo que una vez fabricamos. Ver qué pasó con esas 4.000 industrias que cerraron en los últimos años. Tenemos que retornar a lo hecho en casa, por el orgullo de hacerlo y porque francamente es la única manera de atajar la inflación desbocada. Que según muchos economistas este año puede llegar a hasta 100%. Es decir, tenemos que tener la posibilidad de que nosotros volvamos a lo nuestro. Hay infraestructura en el país, simplemente lo que hace falta es un toque de sensatez y una política de producción nacional coherente y seria.